Hola gente bonita, este es mi primer video de cocina en el cual les quiero enseñar a hacer una receta muy sencilla y que es muy gustada por todos. Es muy sencilla. En algunos lugares les dicen jarochitas, pero aquí en su casa de ustedes les llamamos infladas. Ahora vamos a los ingredientes. Yo utilizo maseca o puede ser minza también. Uso harina de todo uso, como la que encuentren en el súper, ya sea San Blas, la que ustedes encuentren, pero es harina de todo uso. Ocupo queso añejo. En algunos lugares hay queso frescal. Hay de muchos quesos que ustedes le quieran poner, pero un queso que se pueda deshebrar, bueno, rallar. Crema ácida. Es una crema normal, esa de vaca, la pueden echar y echarle un poquito de lechita para que se haga más. Voy a hacer hoy de salsa verde y de salsa roja. La salsa roja la voy a hacer con chipotle. Esta la voy a hacer asada en el comal. Y esta la puedo hacer asada o la puedo hacer cruda, pero hoy me gusta cruda. 2 pedazos de cebolla para las salsas, 2 ajos, mi traste para poder mezclar mi masa. No es necesario que tengamos una aplanadora para poder aplanar nuestras infladitas. Está con una tablita con lo que ustedes se acomoden. Bueno, ahora vamos a pasar a prender la estufa para poder empezar a asar nuestra salsa roja. Ok, yo en este caso voy a hacer 7 tomates o jitomates, como ustedes le quieran llamar. Y le voy a poner, como nos gusta acá en casa, nos gusta un poco picosa, le voy a poner unos 7 chipotlitos y que se empiece a asar. En el transcurso que se está asando nuestra salsa, vamos a pasar a preparar la masa. Yo no tengo medidas, pero le hago al cálculo más o menos. En este caso voy a hacer medio kilo. Vamos a echar medio kilo. Ok. Este es medio kilo. Le vamos a echar harina de trigo. Es de todo uso. No se preocupen, ustedes la pueden encontrar en el súper o en la tiendita de su casa. Es un platillo muy sencillo y es muy rico porque pues aquí en México nos gustan mucho las garnachas. Más o menos le eché un cuartito de harina de trigo. Mucha gente le pone Royal, pero pues es cuestión de gusto. Yo no le pongo eso. Yo simplemente le pongo sal, porque la masa tiene que tener sabor. Entonces le ponemos sal. Más o menos al gusto que ustedes quieran. Lo revolvemos, las manos perfectamente bien limpias. Todo tiene que estar desinfectado, el cilantro desinfectado, todo está perfectamente bien limpio y desinfectado. Porque ahorita en tiempo de calores, saben ustedes que es muy delicado ahorita las enfermedades del estómago. El agua que vamos a utilizar tiene que estar tibia o caliente. Se le va echando conforme la masa vaya necesitando. Esta receta es muy rápida y les va a gustar mucho. Esta jarrita más o menos es de 2 litros, para que ustedes más o menos se vayan haciendo una idea.
de qué tanto se va necesitando de agua en las cantidades de harina que he estado utilizando. Ahorita que hace calor, esta comida se antoja porque no es caldosa, no es caliente. Es como si fuera un antojito. Aquí en el centro de mi ciudad, pues hay un local donde es muy famoso por estos antojitos que hacen. Después les enseñaré a hacer los molotes. Pero de los molotes que hacemos acá en Puebla. Hay de tinga, los hacemos de sesos, los hacemos de huitlacoche, los hacemos de papa, de queso, pero la tinga de acá, de Puebla, es muy diferente. Entonces les voy a enseñar a hacer la tinga poblana, pero eso será en otra ocasión. La masa debe de estar perfectamente así. La masa tiene que estar así. No se peguen las manos y está moldeable. No se pega. La vamos a dejar acá y con los mismos hules que vamos a ocupar para hacer las gorditas, la vamos a tapar. Y la vamos a dejar reposando unos minutos en lo que está la salsa. Pero por lo mientras voy a hacer la salsa verde. Y después voy a rallar el queso. Bueno, en este caso vamos a preparar la salsa verde cruda. Hago un poquito por un poquito en cantidad grande porque aquí nos gusta mucho la salsa. Vamos a echar estos se llaman chilitos serranos verdes. Hay Tampico también, son un poquito más gorditos y un poco más picosos. Pero en esta ocasión vamos a ocupar el chilito serrano verde. Vamos a ocupar unos, ¿qué les parece? Unos 8 o 10 chilitos. Al gusto de que ustedes quieran, si les gusta mucho el picante, le pueden echar más. Si no, incluso con unos 3 para que nada más les dé sabor. Su pedazo de cebolla y su ajo. Vamos a agregar sal al gusto. La pueden echar ahorita para que se mezcle bien con todo o la pueden echar al último para que vayan probando ustedes cómo les queda. El cilantro que está perfectamente bien desinfectado. Y del agua que pusimos en la jarra para mezclar la masa, vieron que me sobró casi un poquito más de un cuarto de jarra. Esa hay que ocuparla para hacer la salsa. Y agregamos según hasta donde uno quiera. Si te gusta espesa la salsa, menos agua. Si te gusta un poco más aguadita, es un poco más cantidad. En este momento voy a moler. La salsa ya la molimos y la vamos a vaciar en el mismo recipiente donde teníamos todos los ingredientes. Está un poco picosa porque les digo que acá nos gusta así la comida. La ponemos acá. Este es el chile Tampico, que les digo que es un poco más picoso que el chile serrano. En esta ocasión le puse serrano. Volvemos en un momento. Así es como deben de quedar sus tomates o jitomates. Esto se le llama asar o tatemar. Los chipotles ya los saqué porque tiene que ser rápido porque si no se quema. Volvemos en un momento para que les enseñe lo mismo y cómo la vamos a moler. Los jitomates a algunas personas les quitan el cuerito, el pellejito. A mí no, a mí me gusta el sabor del ahumado que deja la piel. Vamos a echarle los chipotles, 1, 2. Les vamos a echar unos 6, porque creo que está un poco picoso. Hacemos el mismo procedimiento, sal, el agua. Recuerden que el jitomate
es más espesa. Le vamos a poner la sal. Recuerden que el jitomate espesa mucho. Le vamos a poner la cantidad de agua conforme vaya necesitando. En un momento regresamos, voy a moler. Bueno, ya está molida la salsa, así es como queda. Esta se llama salsa de chipotle quemado. Es deliciosa. Probémosla. Riquísimo. Está en su punto. Recuerdan que de la jarra, que les digo que fue de 2 litros, tomamos para nuestra masa y tomamos para nuestras salsas. Esta ya no la vamos a ocupar, la vamos a desechar. Ahora vengan para acá. Vamos a poner nuestra cacerola, tiene que ser una ondita porque vamos a agregar bastante aceite. Para empezar a freír nuestras infladas. Aquí va a estar. Vamos a agregar nuestro aceite. Mínimo 1 litro. Este es un aceite de 3/4 porque ya estaba bien. Pero conforme vaya yo necesitando, le voy a ir agregando. Esta es mi favorita para freír cualquier cosa porque está hondita y me gusta. Es práctica, es chiquita y es hondita. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. También vamos a tener un platito, un tazón, lo que ustedes gusten. Y una coladera, ya sea de metal o como esta, que es de plástico. Esta es la que siempre ocupo para poder colar. Esperemos que el aceite se queme. No podemos agregar la inflada así porque no va a inflar. Entonces esperemos a que esto se caliente y ahorita regresamos. Una vez que ya está todo, nuestra salsa, ya está todo, nuestro aceite, acompáñenme, nuestro aceite ya está al punto porque miren, echamos una masita para que viéramos cómo. Y ya vieron cómo se infló inmediatamente. Llegamos aquí y vamos a destapar nuestra masa. Vamos a agarrar una bolita con las manos perfectamente bien limpias. Lo que agarre tu mano, tu palma de tu mano, tú vas a hacerle esto. Esto es lo que sobra de la masa. Para que no se nos pegue en esto, en el hule, te voy a dar un secreto. Ven acá. Se mete en el aceite y se empieza otra vez a hacer esto. Otra vez, si la masa necesita hidratarse, se vuelve a meter. Solo la puntita. Y volvemos a moverla. A bolearla bien. Regresamos. Mira de qué tamaño queda nuestra bolita. Esta la vamos a poner acá. Te digo que esta receta no necesita que tengas máquina para aplanar ni nada. Con esta tablita. Te vas a hacer esto. La volteas. Y le haces otra vez igual. Más o menos la nivelas. Le quitas el hule. Y ahora sí nos vamos a freír. Solita se va a deslizar y se va a inflar la gordita. Por eso es que acá en casa le decimos infladitas. ¿Se dan cuenta cómo empieza a inflar? Esto ya está inflado. Miren. Vean. Es una infladita. Y aquí mucha gente las rellena. La puedes rellenar como tú quieras. Con frijol, con papa, con carne molida. Con lo que tú quieras la puedes hacer. Pero a nosotros nos gusta así, sencilla. No quiere, ¿ve? Date cuenta cómo está de inflada.
que no quiere ni siquiera voltearse. Tuvimos que cambiar de utensilio. Pero creo que lo vamos a seguir ocupando este. En lo que esto está aquí, ya se coció, ¿ya lo vieron? Miren, ya está cocida. Perfectamente bien cocida. Vamos a ponerlo a escurrir. Ahora, le bajamos un poco porque está muy fuerte. Volvemos a hacer el mismo procedimiento. Vean cómo quedan de infladita. ¿Por qué le llamamos así? ¿La vieron? Esta sale un poquitito chiquiona, pero está blandita. Ahora, nuestra salsa. ¿Qué les parece si hacemos una roja, una verde y una bandera? Miren esta ricura. Y no es cara la receta. Es muy económica y muy rendidora. Porque como es masa, rinde más. Ahora, esta la chiquiona es a la que le vamos a poner la bandera para que luzca más. Si oyen por ahí alguna vocecita es porque tengo algún duende por ahí. Miren, ¿a poco no se les antoja? Miren nada más esto. ¡Qué ricura! Estos platos son de Talavera. Acá en Puebla los hacen los artesanos poblanos. Los hornean y después los pintan a mano. Son una belleza. A mí me encanta. Les invito a que vengan a Puebla a darse una vuelta por acá por nuestro estado. Hay comida muy rica. Las chalupas, el mole poblano, las semitas. Las semitas son riquísimas. Prueben las chelpas también, los clacollitos. Ahora vamos a probarla. A ver qué tal nos queda. ¿Cuál quieren que pruebe? ¿Esta o esta? Ustedes digan nada más. ¿Qué les parece si probamos la bandera? Vamos a probarla. Perdón. ¿Me salió? Riquísima, ¿eh? Son riquísimas. Hagan esta receta. Se los juro que no se van a arrepentir y no le van a invertir tanto dinero. Bueno, hasta aquí llegó mi video. Espero les haya gustado. Es mi primer video. Si tuve fallas, les pido me disculpen. Y les invito a que me regalen un like y se suscriban para que sigamos creciendo y siga yo dándoles más recetas. Y si pueden compartir, se los agradecería mucho. Cualquier comentario, cualquier duda que tengan aquí en comentarios me dejan. Y apriétenle a la campanita para que cuando yo suba algún video, YouTube se los notifique y vayan corriendo a ver mis recetas. Recuerden, compartan, porque la que es payasa cae mal. Bye.